Muy bien, muy buenas tardes con todos, con todas. Vamos a iniciar esta sesión del día miércoles que está dedicada básicamente a los temas de Smart City y desarrollo sostenible. El día de hoy tenemos al señor Iván Fernández Mata, manager responsable de la práctica de administración pública en Minsait Indra. Este es un tema particularmente relevante para nosotros en un país como el nuestro, en el que nuestras ciudades, tanto la metrópoli que es Lima, como las ciudades intermedias, Arequipa, Trujillo, Cusco, en fin, varias, están moviéndose hacia la construcción de nuevas formas de organización, de nuevas miradas innovadoras sobre lo que puede ser efectivamente una ciudad sostenible, una ciudad inteligente, una forma de organización que nos permita también seguramente vivir como mejores ciudadanos y ciudadanas. Sin embargo, esto no está exento de la crítica, de la reflexión aguda de los intelectuales, de los expertos y por supuesto también de los practitioners, de aquellos que toman decisiones en el proceso permanentemente, tanto en el sector privado como en el público. Así que la presencia hoy día de Iván Fernández creo va a ser muy valiosa para repensar estos temas y discutir, por supuesto, de qué se trata. Sus preguntas, como siempre, van a ser recogidas a través de los papelitos para que puedan ustedes hacerlas llegar a la mesa y voy a tratar de yo acá de sistematizarlas y de hacerle las preguntas al profesor Fernández para poder ir contestándolas progresivamente. Vamos a tener entonces inicialmente su exposición durante un promedio de 30 a 40 minutos y luego seguramente haremos algunas preguntas. Iván Fernández Mata es ingeniero en organización industrial, maestro en política pública, trabajó durante 5 años en el sector automotriz y energético antes de incorporarse como consultor en el área de administraciones públicas de Europraxis, posteriormente Minsait, donde llevó 12 años trabajando en el apoyo a gobiernos de Europa y Norteamérica en los ámbitos de innovación, competitividad y mejora gubernamental. Desde hace 3 años es el responsable de la práctica en Norteamérica, donde ha trabajado en proyectos con el NIST, la Secretaría de Economía de México, el BID, PTP Colombia o el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México. En el ámbito de las Smart Cities, forma parte del equipo de Minsait Indra, que lidera el desarrollo de la práctica de forma interna, habiendo participado en el desarrollo del proyecto de Smart City de Coruña, Sencity en Yucatán o Pamplona, liderando la parte de planeación estratégica y el modelo de sustentabilidad. Vamos a escucharlo ahora, lo recibimos con un aplauso. Cuando preparamos esta exposición, lo hicimos con una agenda de cómo vemos o qué agenda tendría Lima para convertirse en una Smart City, ¿no? Primero, sí nos gustaría o me gustaría expresar qué entendemos por una Smart City. Y lo digo porque hoy en día el concepto Smart City está muy de moda, ¿no? Es decir, todo parece que tiene que girar a través de las soluciones Smart. Y como muestra un ejemplo, ¿no? En España, únicamente en España, donde hay 44 millones de habitantes, hay 63 proyectos de Smart Cities, ¿no? Lo cual realmente pues, es imposible, ¿no? Y parte de la base de que no se conoce muy bien qué es una Smart City o qué se entiende por ello, ¿no? Está claro que hoy en día el mundo gira o se encamina hacia lo que sería un contexto urbano, ¿no? Los principales responsables de políticas sociales hablan incluso de tendencias que nos encaminan hacia megaurbes, ¿no? Yo vivo en la Ciudad de México, creo que mejor ejemplo que una megaurbe no podría haberla, ¿no? Realmente en todos sus aspectos, ¿no? Esperando que para el 2050 el 70% de la población vivan en ciudades. Realmente eso va a ser todo un reto para los gobiernos, ¿no? Pero además, porque no solamente cambia el paradigma urbano, sino cambia, sobre todo con la aparición de la generación de los millennials, cambia el paradigma de habitante, de ciudadano urbano, ¿no? Los millennials en particular, todos nosotros cada vez más demandamos una mayor participación y una mayor interacción con nuestra ciudad, ¿no? Al final queremos soluciones nuevas para retos viejos, ¿no? Energía, residuos, sanidad, gobierno.
Y eso requiere un nuevo paradigma, no solamente tecnológico, sino también de gobierno. Las Smart Cities tienen una paradoja muy curiosa realmente, ¿no? Y es que a su vez las Smart Cities como tal requieren un cambio de política pública en los gobiernos, pero además, como podremos ver luego en algunos ejemplos, las Smart Cities son una herramienta de política pública por parte de los gobiernos para favorecer el desarrollo de las ciudades, ¿no? Al final las Smart Cities no son sino una respuesta a un nuevo paradigma basadas en ¿qué? Pues en capital humano, en capital social y en nuevas tecnologías. ¿Pero qué entendemos por una Smart City? Una Smart City no es más que la respuesta a los retos viejos, como decía, con tecnología nueva. Es lo que el ciudadano busca en general, ¿no? O que buscamos todos los que vivimos en una gran ciudad. ¿Y qué queremos? Una administración pública eficiente que con nuestro dinero, con nuestros impuestos, genere mejores y nuevos servicios apalancados en tecnologías facilitadoras como son el Big Data, el Analytics o el Internet of Things, ¿no? Al final, una Smart City lo que busca es, a través del uso intensivo de tecnologías de vanguardia, empoderar al ciudadano, y esto supone un reto para los gobiernos municipales. Hablamos de empoderar, de dar voz y participar a los ciudadanos en la toma de decisiones de sus respectivos gobiernos, ¿no? Al final, todas esas tecnologías, la Smart City, lo que cambia es el modelo, eficienta el modelo de gestión, de operación y de explotación de los servicios municipales, de los servicios públicos que nuestros gobiernos nos ofrecen con nuestro dinero. Luego, es clave, nuevamente, la involucración de los ciudadanos en este nuevo paradigma. ¿Y qué caracteriza una Smart City? Bueno, primero que nuestros gestores, porque nuestro gobierno no deja de ser gestores de nuestro dinero, sean capaces de tomar mejores decisiones en base a la disponibilidad de una mejor y una mayor información de sus ciudades. Facilitar o impulsar la participación ciudadana y que los ciudadanos, a través del empoderamiento, se constituyan como los verdaderos ejes de una ciudad. Y cuando la Smart City funciona, que las empresas, que la iniciativa privada se alíe con el gobierno y con las sociedades. ¿Para qué? Para generar mayor competitividad, mejores puestos de trabajo y mayor desarrollo económico. Más servicios, más y mejor transporte, más y mejor seguridad, más y mejor sanidad. Y el resto de una Smart City, en este mundo de apps, de techs, no dejan de ser aplicaciones que nos conducen a un mejor aprovechamiento de los recursos. Pero no es el corazón de la Smart City. En fin, lo que me gustaría saltar de la Smart City es que conlleva o debe conllevar un mayor desarrollo económico, una mayor calidad de vida para los habitantes de la ciudad en base a nuevos y mejores servicios. Y al final, la construcción de la Smart City se basa en un manejo, en una mayor cantidad de datos. Es decir, no solamente en dispositivos, no solamente hablamos, porque ya, desgraciadamente, para las empresas tecnológicas se queda un poco obsoleto, de dispositivos, de sensores, sino hablamos de wearables, de dispositivos, de smartphones, que todos nosotros llevamos hoy en día en nuestro bolsillo. Si pregunto cuántos de ustedes tienen un smartphone ahora mismo, levanta la mano prácticamente la totalidad. El smartphone puede ser la mayor fuente de datos para una Smart City, más allá de dispositivos, de sensores, convirtiendo a cada ciudadano en un punto de información para nuestras ciudades. Y estos datos, al final, no sirven de nada si no somos capaces de transformarlos en información a través de algoritmos de Analytics, Big Data, que sean capaces de proporcionar mejores tomas de decisiones a nuestros gobernantes. Al final, si pensamos en cómo organizamos una Smart City, para nosotros, para Indra, en base a nuestras experiencias de más de 10 Smart Cities a nivel mundial, se basan en 4 grandes ejes. El primero es la infraestructura tecnológica, es decir, la ciudad, ¿no? Es decir, los sensores, los smartphones, los wearables, lo que ustedes quieran. Son las redes de comunicaciones, las redes de información que nos permiten disponer de la información en tiempo real.
pero sobre todo son las tecnologías que nos facilitan el encontrar nuevos modelos de gestión que eficienten el recurso público, el uso de recursos públicos, que en general cada vez son más escasos a la hora de prestar los servicios, ¿no? El cómo usamos la información. Es cierto, tenemos una gran cantidad de datos y de información a nuestra disposición. El cómo lo usemos para facilitar a los gestores públicos, y no solamente hablo de los grandes tomadores de decisiones, desde el primero al último, la información que necesitan para ejecutar su trabajo medirá en mayor o menor medida el grado de éxito de una Smart City. Ahí dentro me preguntaban, ¿qué es una Smart City? Una Smart City lo hacen servicios inteligentes. Ser capaces de generar un catálogo de servicios hacia la ciudadanía inteligentes que reduzcan los costes de ejecución de los servicios, aumenten la calidad de los mismos, se comuniquen mejor con los ciudadanos, fomenten la participación de los ciudadanos y les demos una mayor calidad de vida. Eso es el núcleo de la Smart City, no es ni los dispositivos, ni las redes de comunicación, ni la conectividad del futuro, ¿no? Son los servicios que seamos capaces de dar a nuestros ciudadanos. Y por último, una parte muy importante de una Smart City. Cuando yo, como ha dicho el profesor, estoy más en la parte de administración pública, de política pública, de estrategia, y al final, cuando me siento delante de, por ejemplo, en este caso, el presidente municipal de la Ciudad de México, Mancera, al final me preguntan, me hacen 3 preguntas y me harían una cuarta, pero que no hacen, ¿no? Y la primera es, ¿esto cuánto me va a costar? ¿Esto cómo lo voy a pagar? ¿Y esto cómo lo voy a gestionar, ¿no? Luego hay una cuarta que no me hacen, pero sé que la piensan, y es ¿qué réditos políticos voy a tener de esta iniciativa, ¿no? Pero esa todavía no me la hacen. Y aquí juega una parte muy importante la colaboración público-privada, ¿no? Es decir, al final, para poder llegar a financiar una Smart City, debemos buscar esquemas que fomenten que los recursos no vengan únicamente del ámbito público, sino que las empresas privadas nos involucremos en el desarrollo de soluciones y en la financiación de las mismas, ¿no? Es decir, aquí venimos a figuras muy diferentes, pero básicamente la predominante son las famosas Public-Private Partnership, ¿no? Que son figuras que se están generando mucho a nivel internacional, en unos sectores más que en otros, ¿no? Mucho más en el sector salud o en el sector transporte que en el sector educación, por ejemplo, ¿no? Pero que son claves para poder financiar una Smart City. Al final, en el ámbito de la política pública, en el alcance municipal, a día de hoy es imposible no tener en cuenta lo que es una Smart City o lo que puede implicar, ¿no? ¿Y qué debe implicar o qué debe fomentar? Debe ser un mecanismo, como decía antes, una política pública que puede fomentar el desarrollo económico, la innovación, que sea un motor del cambio de ciudades. Por ejemplo, como el Distrito 22 de Barcelona, una política pública que ayudó a transformar un espacio urbano meramente industrial, abandonado, en decadencia, en un polo de competitividad, de innovación, de tecnología, dentro del corazón de una ciudad, ¿no? Recuperándola para el uso y disfrute de sus ciudadanos, ¿no? Al final, luego lo podríamos hablar, pero para mí la clave de una Smart City es alcanzar la cooperación entre las autoridades gubernamentales y los principales agentes económicos y sociales de una ciudad, involucrando de forma considerable al ciudadano. Solo así los famosos esquemas de sustentabilidad serán una realidad. Si no, al final se acabará cayendo. Pero ¿cómo empezamos, ¿no? O sea, cuando nos sentamos y dicen, ¿cómo empezamos a montar una Smart City? ¿Qué hacemos, ¿no? Pues mira, pues al final el primer paso para una Smart City es saber a dónde queremos llegar, ¿no? Y para esto tienes que abordar una periodo de reflexión estratégica que me digan qué retos, qué problemas quiero solucionar. Cuando nos sentamos con entes gubernamentales, no es una crítica, es verdad, siempre nos dicen queremos todo, queremos solucionar todos los problemas que tenemos en la ciudad, ¿no? Y yo les digo, es fácil, son 14.000 millones de dólares, si me los das, los solucionamos. No tengo tantos, bueno, pues entonces prioricemos, ¿no? Es decir, qué retos, qué problemas queremos solucionar, cómo establecemos una visión, cómo establecemos una visión de a qué Smart City queremos llegar
en todas las áreas y ámbitos necesarios para alcanzarlo, ¿no? Y luego sí, luego bajamos, hacemos una consultoría tecnológica, vemos qué herramientas son las mejores, qué arquitecturas, qué soluciones tecnológicas y cómo las vamos a priorizar, ¿no? Cómo las vamos a hacer una hoja de ruta que nos permita financiarlas. Y hoy en día, luego lo veremos, pero las Smart Cities han evolucionado hasta lo que se llama el cerebro de la ciudad, ¿no? Es decir, una plataforma que sea capaz de llevar a cabo todo el intercambio de información, todo el control de la información que se genera en dicha ciudad y que genera la toma de decisiones, ¿no? Y luego hay otros factores, como la oficina de proyectos, como la operación de mantenimiento, pero que son más aspectos operativos que estratégicos, ¿no? Es un proyecto complejo. Es decir, cuando abordamos una Smart City, y ya digo que hemos participado en la definición y ejecución de más de 10 a nivel mundial, hay dos cosas que son claves. La eficiencia de una Smart City y la sustentabilidad. Es decir, si no encontramos quien lo pague, al final acabará cayendo, ¿no? Y para ello, como decía, tenemos que empezar a decir, bueno, ¿qué queremos hacer? ¿No? O sea, ¿qué servicios? ¿Qué retos? ¿Qué servicios damos? ¿Cómo los pagamos? ¿Cómo los monetizamos? ¿Cómo los mejoramos? Vale, ya lo sé. Ahora, ¿qué plan tecnológico hacemos? ¿Qué soluciones aportamos? ¿Cómo las implementamos? ¿En qué orden? Al final, el proceso en sí mismo de reflexión para la generación de una Smart City, desde luego es todo menos fácil. Sobre todo cuando entendemos que en una Smart City, ¿no? Pensemos en Lima, pensemos en agua, en energía, en transporte, en salud, en e-government. Y pensemos en piensen ustedes que conocen mejor que yo, en todas las instituciones, organismos, entidades gubernamentales, dependencias, personas que pueden llegar a participar en una Smart City. Y ahora siéntense con ellos en una mesa y pónganle de acuerdo. Es realmente complicado, ¿no? Es decir, ya la base es realmente complicada. Y como decía, y al final parte de un esquema top-down, ¿no? ¿Dónde quiero llegar? ¿Cómo lo voy desglosando? Y llegamos al tema de la tecnología, ¿no? Al final la tecnología es un facilitador, es la clave, una de las herramientas para la Smart City. Y aquí sí tenemos dos enfoques. Yo les voy a dar cuál es para mí el mejor, ¿no? El mejor para mí es el top-down. El top-down permite alinear la estrategia a la tecnología. ¿Cómo? Generando un plan tecnológico y una herramienta de gobierno de la Smart City central, una herramienta TIC, una plataforma, y a partir de ahí ir abordando los problemas a través de soluciones verticales. ¿Cuál es el problema? El dinero. Eso cuesta mucho dinero y no genera quick wins. Con lo que... ¿Qué ha pasado? Con lo que generalmente, pues en un gobierno te dicen, ¿no? El siguiente método, y confieso que en Indra hemos hecho los dos métodos, ¿eh? Quiero decir, no es que tengamos el bueno, sino que hemos trabajado también bottom-up, que es, tengo un problema, genero una solución vertical, en modo silo, totalmente autónoma, y ya me preocuparé después, yo u otro, de generar una plataforma que integre un cerebro de la ciudad que integre las soluciones. Realmente cuesta menos dinero a priori, es decir, la inversión inicial, complejiza, eso sí, mucho la coordinación y la operación. ¿Por qué? Pues porque cuando vas a lo del agua y dejas la decisión en la gestión del agua, te contrata compañía A, transporte, compañía B, otra compañía C, y luego tienes que ponerles de acuerdo. Entonces, ahí la coordinación es clave a la hora de ser capaces de tener unos lineamientos que permitan que el día de mañana puedas integrar todo eso en una única herramienta. Si no, te puede llegar a pasar, como ha pasado, mira, en el sistema de transporte de Ciudad de México, pues unos estados, unas municipalidades fueron por un sistema francés, otro por un sistema americano, y ahora se encuentran con que no se hablan para generar una tarjeta de transporte única, ¿no? Y cuesta más dinero solucionar ese problema de interoperabilidad que casi montar un nuevo sistema, ¿no? Entonces, la coordinación es un elemento muy importante, ¿no? Y en ese aspecto, ¿qué hemos desarrollado nosotros? Bueno, pues Indra tiene lo que se llama Sofía 2, ¿no? Luego lo veremos más en detalle, pero es una plataforma de Internet of Things que actúa básicamente como un middleware, un repositorio capaz de procesar miles de eventos por segundo, con un almacenamiento terrible, analítica Big Data, que te permite controlar una ciudad
formato consola web, casi en el 100% de sus actividades, ¿no? Al final es esta plataforma ciudadana, esta plataforma de gobierno de la ciudad que te permite conectar diferentes paquetes o soluciones, ¿no? Y puede ser la de Indra o puede ser otra, al final no deja de ser una plataforma de Internet of Things con una colección de dispositivos capaz de recopilar todos los datos y algo que para mí es clave en el ámbito. Yo no soy consultor tecnológico, no sé mucho de tecnología, no sé política pública, pero sí fomentar la conectividad y la interoperabilidad de todos los sistemas. Que si compro A o compro B el día de mañana los pueda integrar. Que las redes sean capaces de transportar y de soportar todo el tráfico que genera una Smart City de forma segura. Imagínense un sistema. En Oklahoma hay implementado un sistema Evacuate que es capaz de controlar en este momento todas las personas que estamos en este auditorio a través de nuestros smartphones conectados a la red, dónde estamos, cuántas personas estamos, qué salidas hay. Es información sensible en seguridad, ¿no? Porque tiene el posicionamiento de las patrullas, de la policía. La ciberseguridad es un elemento clave en una Smart City. Si queremos vivir conectados, lo que no podemos es permitir que nos roben nuestros datos, ¿no? Y además, una colección de aplicaciones que sea capaz de sacar provecho de todos esos datos. Y aquí hay un mundo. ¿Sí? Nosotros, por ejemplo, lo que hacemos es ceder, en muchos casos de forma gratuita, Sofía 2 a universidades, a organismos de investigación, para que de forma totalmente open source los estudiantes generen aplicaciones para controlar o para integrarse en esta plataforma, ¿no? Para ser capaz de generar soluciones en el fondo. Simplemente un apunte de arquitectura, ¿no? Es decir, Sofía 2 responde a una visión holística, responde a este enfoque top-down de generación de una plataforma. Por lo tanto, se hizo una plataforma modular con diferentes capas, pero que es capaz de asegurar la conectividad y la interoperabilidad de un gran número de diferentes soluciones y plataformas de todo tipo de desarrolladores, ¿no? Y que se basan y es capaz de soportar diferentes plataformas verticales que, como les digo, en muchos casos, incluso cuando los hemos ido desarrollando, lo hemos hecho a través de proyectos de Smart Cities, ¿no? Smart Energy, por ejemplo, hemos participado en un proyecto, el más grande que financia la Unión Europea, con 80 millones de euros, que son unos 120 millones de soles, más o menos, para el desarrollo de soluciones de Smart Energy, ¿no? ¿Sí? ¿Más? 240, por 3. Bueno, pues. ¿Para qué? Para eficientar la arquitectura sustentable, el intercambio de energía. Es decir, aquí hemos ido en formato silo, ¿no? Energía, vamos a solventar, ¿no? Smart Cities, por ejemplo, aquí hay más de visión integradora en Ciudad 2020, un proyecto también europeo. Lo que hacemos es seleccionar tecnologías en el ámbito de la movilidad, en el ámbito de la seguridad, y las integramos, ¿no? Y tenemos las Smart Industry, las Smart Health, la seguridad. Es decir, puede haber soluciones para todo. El tema es cómo somos capaces de integrarlas y de hacer que todo ello se hable entre sí y responda a una necesidad de los propios ciudadanos, ¿no? Los proyectos de Smart City son proyectos muy complejos. Es decir, intervienen política pública, derecho, legalidad, economía. Es decir, muchas cosas, ¿no? Y sobre todo un factor que es muy importante es los costes nuevamente, ¿no? Es decir, el ser capaz de hacer esto en tiempo, en forma, en costos, es un elemento clave, ¿no? Por lo tanto, una de las prácticas que nos gustaría poner encima de la mesa es, hay que ser capaz de, entre todas las dependencias, empresas, universidades, ser capaz de generar una oficina de proyectos que sea capaz de asegurar la coordinación, de favorecer y apoyar a los propios gobiernos. Una Smart City, como decía antes, es un reto para el gobierno, es un reto para la política pública. No solamente hablamos de gobierno abierto, hablamos de que los ciudadanos sean capaces de participar en dichos gobiernos. Además, tiene que ser capaz de aportar soluciones, porque las soluciones no van a venir de una única compañía, por muy grande que sea.
van a venir de muchas compañías, de muchos alumnos, de muchos investigadores, y hay que entenderlas y ser capaz de ponerlas encima de la mesa, ¿no? Movilizar a la sociedad, no solamente a los millennials, movilizar a una sociedad en la que cada vez más, por lo menos de donde yo vengo en Europa y en México, con un mayor grado de desafecto del gobierno. Es decir, vemos en Europa extremismos políticos de derechas, de izquierdas, vemos nuevos partidos, vemos que los políticos tradicionales no han sido capaces de recoger las necesidades de la misma gente que está impulsando realmente las Smart Cities, ¿no? Y garantizar la sustentabilidad del modelo. Nuevamente, ¿cómo se va a pagar? ¿Quién se va a pagar? En ese aspecto, por ejemplo, un dato es, Pike Research ha cifrado en 108.000 millones de dólares la inversión en tecnologías de infraestructuras de Smart Cities en el periodo 2015-2025. Mucho dinero realmente para sacarlo, ¿no? Además, por ejemplo, simplemente un ejemplo, Barcelona tiene el distrito 22 se va a gastar en este periodo gubernamental 90 millones de dólares en impulsar tecnologías y en impulsar las Smart Cities, a los cuales se añaden 45 millones que les otorga la Unión Europea para tal fin, o sea, 135 millones, ¿no? Es decir, el esfuerzo económico que se requiere es muy importante. Y si no somos capaces, los que participamos en el diseño de Smart Cities, de identificar cuáles pueden ser los modelos de negocio, cómo cobro los servicios, los cobro por uso, por suscripción, por impuestos. El otro día en la Universidad del Tecnológico de Monterrey les pusimos un caso de Smart City, ¿no? Y un chavo muy espabilado me dijo, es muy fácil, en Ciudad de México hay 14 millones de carros, pongamos un impuesto al carro y paguemos la Smart City. Y yo le dije, mira, lo que me va a decir Mancera al día siguiente es, tengo 20.000 personas paradas en Reforma bloqueándome la ciudad y no me puedo presentar a presidente de México. Así que esa solución queda descartada, ¿no? Y lo que nos lleva a modelos híbridos, quiero decir, al final la Smart City debe beber de diferentes fuentes de inversión y fuentes de financiación. ¿Qué? ¿Cuáles? Recursos propios de municipios y estados, sí, pero también programas de financiación hacia la innovación principalmente y colaboraciones nuevamente público-privadas, ¿no? Las empresas privadas son un elemento clave en definir este tipo de modelos de negocio, porque son los que van a pensar en cómo sacar el sol de cada uno de esos servicios. Y deben incidir en dos aspectos para ser sustentable: reducir costes o generar ingresos. Si un servicio no sirve para reducir los costes de ejecución o incrementar los ingresos, no va a ser nunca sustentable, ¿no? Voy a poner un ejemplo, me van a permitir poner un ejemplo real. La Smart City donde yo nací, en Bilbao, se centra en energía, Smart Energy. Nos gastamos, sobre todo el gobierno, una gran cantidad de dinero en poner 70.000 smart meters en toda la zona conurbada de Bilbao. ¿Cómo lo pagamos? ¿O cómo se paga? Pues a un 50% se paga gobierno. ¿Por qué? Porque pasaron de tener 350 personas que se encargaban de hacer las lecturas de los medidores tradicionales a tener únicamente 20, que con su aparatito era capaz de medir todo el tipo de medidas. Además, mucho más seguro a la hora de evitar fugas y robos de dinero, ¿no? Y la otra parte la pagó Iberdrola, que es una utility de Bilbao precisamente muy importante, que lo que hizo fue utilizar una estrategia de negocio, de decir, yo con el Smart Meter soy capaz de darte consejos y tips de ahorros energéticos, de forma que te aseguro hasta un 20% de reducción en tu factura de la luz mensual, ¿no? Buscamos nuevamente alianzas público-privadas que sean capaces de movilizar los recursos necesarios para garantizar la sustentabilidad, ¿no? Y al final, lo que decíamos antes, ¿no? Es decir, unas Smart Cities, el corazón son los servicios inteligentes que reducen el gasto público, que incrementan la calidad de vida de las personas, que crean nuevas oportunidades de negocio. Y luego veremos, por ejemplo, el caso de La Coruña. Y lamentablemente o por suerte hay una gran cantidad de portafolio de servicios disponibles a la hora de cada uno de los transportes, ¿no? Por ejemplo, muchos de ellos desarrollados en la ciudad de Medellín, en Colombia, ¿no? Pues temas de gestión semafórica, temas de inteligencia en tiempo real sobre tráfico, parking inteligente.
O en energía, lo que comentábamos precisamente ahora mismo de gestión del uso de recursos, eficiencia energética, iluminación inteligente con LEDs en vía pública. Y una parte que cada vez los gobiernos están lanzando más, que es, ¿no?, el famoso e-governance, ¿no? Cómo involucramos a los ciudadanos en la toma de decisiones de nuestra ciudad, ¿no? Pero tenemos seguridad y emergencias, como he pasado antes en el caso de Oklahoma, o con un proyecto que estamos nosotros en el Evacuate, en 5 ciudades europeas, que precisamente lo que hacen es prever qué ocurriría en grandes eventos para ver cómo podemos mejorar la seguridad, ¿no? Smart Home, Massive Governance. Bueno, hay un elevado número de servicios que se pueden desarrollar, ¿no? Y no sé si es la mejor, pero sí es la más integral de todas las que yo por lo menos conozco. Y conozco Ámsterdam, conozco Masdar, conozco Ciudad de México, conozco Medellín, conozco Barcelona. Nosotros hemos ganado, bueno, nos han otorgado un premio en el caso de las de Smart Cities Day Way como ganador del premio a las Smart Cities, con este caso, con el caso de La Coruña. La Coruña es una ciudad muy pequeña, realmente, hablamos de 200.000 habitantes, o sea, nada comparado con Lima. Pero realmente, como decía, las grandes ciudades se centran más en municipios, en distritos, y las ciudades más pequeñas pueden abordar soluciones mucho más integrales, ¿no? La ciudad de La Coruña lo que desarrolló como primer paso después de un plan estratégico fue la creación de una plataforma integral Sofía 2, que era el gobierno central de una ciudad inteligente, que era capaz de gestionar e integrar servicios inteligentes de muy diversos desarrolladores, no solamente de Indra, en los ámbitos de medio ambiente, seguridad, energía, e-government, desarrollo urbano, ocio. Es decir, un elevado número de servicios, 14 en total, que ya están implementados y funcionando en La Coruña, ¿no? Algunas pantallas. Todo capaz de ser controlado 100% vía web, dándole a los ciudadanos capacidad para... De hecho, ya estamos recibiendo datos de 8 de los 14 servicios implementados en el área de turismo, en el área de parking inteligente, en el área de movilidad sustentable, en el área de tráfico en tiempo real. Es decir, simplemente con aplicaciones tan sencillas como una aplicación desarrollada por la Universidad de A Coruña, de que a través de un botón en la aplicación de navegación de un carro detectaba baches o huecos en las carreteras con el compromiso de solucionarlos en menos de 48 horas. Es decir, cada uno de los ciudadanos convierte en un punto de información de lo que va ocurriendo en la ciudad, ¿no? Y además ya tenemos incluso desarrollados aplicaciones que permitan a los ciudadanos, les invito a entrar por ejemplo en smart.coruna.es, que es un poquito la página web de esta ciudad, con un sistema de open data de más de 150 fuentes de información en los que los ciudadanos de la comunidad pueden utilizarlos para planificar su vida, para generar emprendimiento, para generar nuevos negocios. Y por ejemplo, algo que la verdad es que a mí me gusta mucho, que es la capacidad de prever ante eventos como un partido de fútbol de primera división, cómo van a ser los flujos de tráfico, cómo van a ser los flujos de personas, qué situaciones de riesgo se puede dar, es decir, prever el comportamiento de la ciudad en sí mismo, ¿no? Y una aplicación que les encanta a los políticos, que es el Social Media Command Center, que lo que te da es en tiempo real un análisis de tanto Facebook como Twitter, como todas las redes sociales del mundo prácticamente, para conocer qué piensan de ellos, qué están diciendo, en qué les están criticando, dónde es su voz más fuerte. Al final lo que se utiliza es un sistema de integración en tiempo real de análisis de redes sociales para conocer qué elementos están preocupando a la sociedad en cada momento y qué está ocurriendo en la ciudad en cada momento. El otro día en DF tenemos ciertamente un problema de seguridad y por Twitter, WhatsApp, circularon unas fotos de cómo estaban atracando a automovilistas en una zona muy concurrida de México que se llama Periférico, donde la policía tardó 45 minutos en llegar. ¿Y cómo abordamos una iniciativa de Smart Cities? Como decíamos, las Smart Cities han evolucionado desde soluciones verticales, silos, hasta soluciones integradas, hasta lo que está favoreciendo hoy en día, que es la visión integradora de una Smart City. Pero sí, efectivamente hay barreras, ¿no? Barreras tecnológicas. Es decir, estamos desde Indra y de otras compañías tecnológicas fomentando sobre todo el uso de tecnologías de IoT, de Internet of Things, para el empoderamiento de los ciudadanos, para el desarrollo de servicios de valor agregado a los ciudadanos. Pero hay barreras tan fáciles como sociales, ¿no?
¿Cómo favorecemos la participación de ciudadanos que no son millennials, de ciudadanos desafectos con el gobierno? ¿Cómo fomentamos la seguridad digital? Si vamos a tener datos, wearables, relojes, móviles, recopilando información, en muchos casos personal, de nuestro comportamiento durante largos periodos de tiempo, para que las empresas y los gobiernos seamos capaces de generar política pública, seamos capaces de generar soluciones, ¿cómo hacemos que esos datos no sean vulnerables, ¿no? Económicas, como decía, ¿cómo vamos a financiar el costo de una Smart City, la gestión, cómo la vamos a monetizar, cómo ser capaces de hacerla sustentable? Y el primer paso es pensar, tan sencillo como eso. ¿Qué queremos hacer? ¿Cómo lo queremos hacer? ¿Cuándo lo queremos hacer? Y es cierto que esta moda nos está impulsando a hacer cosas muy rápidas, sin pensar, querer hacer quick wins, quiero lanzar tal, y luego en el fondo nos ocurre que no dimensionamos las cosas, que no llegamos a los objetivos que queremos, porque no hemos planificado, no nos hemos parado 3 meses a pensar en algo que puede valer 240, 250 millones de soles, ¿no? Pues desgraciadamente también ocurre, ¿no? Y para acabar, ya con esto termino, se lo prometo, 4 áreas que sí me gustaría poner encima de la mesa. La primera es cuándo implantarlos. No es una decisión fácil, ¿eh? ¿Cuándo somos capaces de alinear las voluntades de los gobiernos, las problemáticas, involucrar a la población? ¿Cuándo es el momento para lanzarlo? ¿Cómo hacerlo realidad? Tampoco es fácil, ¿no? Sí, yo me siento aquí, les hablo de un plan estratégico maravilloso, muy bien, fácil, pero ¿cómo lo ejecutamos? ¿Cuál es la solución tecnológica? La financiación, la relación pública-privada, los sponsors. ¿Cómo involucramos a la triple hélice? Una Smart City no solamente del gobierno, es del gobierno, de las empresas, de los ciudadanos, de la oferta académica, de la oferta científica y tecnológica. Y a todos esos hay que sentarlos, ponerlos de acuerdo y conducirlos al mismo objetivo. Los impactos positivos, impactos culturales, económicos, de gestión, impactos en participación ciudadana, en marca, pero también negativos, ¿eh? La visibilidad que nos da una Smart City sobre los problemas de una ciudad no es fácilmente controlable. Y por último, la gestión de la comunicación. Lo que decía, una Smart City es una herramienta de política pública, pero que en sí mismo supone el cambio de un paradigma en el gobierno público. La gestión del cambio de la comunicación con los ciudadanos es clave para que una Smart City funcione. Con esto, muchas gracias por su atención. Ha sido un placer. Vamos a seguir recibiendo las preguntas que tengan ustedes a la mesa. Creo que hay algunas allí. Mientras tanto, vamos a ir haciendo algunas preguntas que tengo anotadas aquí, que van llegando, y algunas otras que yo tenía también en mente. Una de ellas es, quisiera, después de esta interesante exposición de Iván Fernández, pensar en algo muy concreto. ¿Hay algún nivel de priorización? O sea, ¿por dónde empezar en el caso de las Smart Cities? Cuando hay una decisión, digamos, política, tiene que haber, por supuesto, una idea, además, no solo una voluntad política de parte de la autoridad, sino también seguro algún nivel de consenso de otros actores. ¿Por dónde empezar? ¿Dónde empezamos? ¿Cómo iniciamos un proceso de construcción? Lo pienso además porque en la escuela tenemos grupos de investigación y, por ejemplo, uno de los grupos está trabajando precisamente temas de políticas urbanas. Hace poco hemos estado en Arequipa haciendo trabajo de campo y una de las cosas que vemos es, bueno, ya esta ciudad, que es una ciudad intermedia, que se está convirtiendo, menos de 2 millones de habitantes, está convirtiéndose en una conurbación con varias otras ciudades alrededor. De pronto hay que convertirla, o se quiere convertir en una ciudad que ordene la densidad de su población, ordene sus servicios públicos, se organice en función a el ordenamiento territorial y, por supuesto, genere todos estos servicios de que la informática, la tecnología le puedan ayudar a tomar mejores decisiones a la autoridad. Entonces, ¿por dónde empezar, digamos? Es una pregunta importante. Para mí el punto de partida fundamental es el modelo de gobernanza. ¿Cómo somos capaces de generar un modelo de consenso con la triple hélice y por una razón muy práctica, ¿eh? No tiene nada que ver con algo súper filosófico de involucración, sino una Smart City el desarrollo de una Smart City posiblemente sobreviva a un cambio de gobierno. Empoderando la triple hélice a las empresas, a la entidad privada, a la academia, a la sociedad, es como te aseguras que los vaivenes políticos no te afecten o te afecten lo menos posible
al desarrollo de la Smart City. Y porque, nuevamente, generación de Smart City requiere la alineación de muchos objetivos diferentes, con muchas dependencias de gobierno, con muchas instituciones municipales, estatales, regionales, supraestatales, y ser capaces de generar cómo nos organizamos y cómo somos capaces de tomar decisiones. Eso es lo más difícil. A partir de ahí, pues puedes fluir con las diferentes necesidades, servicios, financiación, pero tener una cabeza y un esquema de mecanismo de gobernanza es lo que te va a dar la estabilidad y la sustentabilidad durante el desarrollo de todo el proyecto y te va a permitir, primero, identificar las personas que no quieren el cambio para intentar eliminarlas, pero también incorporar a las personas que sí quieren el cambio para hacer de una Smart City un ente participativo realmente. Otra de las preguntas que surge es si finalmente tenemos este proceso de gobernanza, digamos, siempre ocurren esto que le llamamos los dilemas de la gestión, ¿no? Que a algunos vamos a dejar contentos y a otros no tanto. En algunos casos la tecnología nos ayuda a tener buenos servicios, pero por otro lado podemos sacrificar, o sea, ganamos seguridad, ganamos eficacia y eficiencia en el término de servicios públicos, pero de pronto con tantas cámaras alrededor uno pierde privacidad, pierde la capacidad, digamos, de moverse, o pierde también información personal, ¿no? Que se pone a disposición de pronto del público. Pienso en Los Olivos, ¿no? En el distrito de Los Olivos hay un gran edificio que se llama El Ojo de los Olivos. Y el alcalde ha puesto cámaras por todos lados y dice que desde allí además controla un poco qué es lo que viene ocurriendo en términos de seguridad, de movilidad, etc. Entonces, algunos vecinos de Los Olivos me decían el otro día en una reunión, claro, nos sentimos observados, ¿no? Y claro, ganamos en efectividad, ganamos en eficiencia, pero perdemos en términos de privacidad. Y entonces, claro, cualquiera que está estacionado en su auto ya sabe que hay 5 fotos sobre él, ¿no? Y claro, si se estuvo rizando las pestañas, pues también está grabado ahí y queda todo registrado. Entonces, ¿cómo manejamos esta situación? Quizá las experiencias en Coruña o en otras ciudades pueden ayudarnos a esto. Ese gran problema del gran hermano en el que realmente es una Smart City, ¿no? Es decir, al final es cierto que tenemos mecanismos de control, no solamente cámaras, ¿no? Sino ya quien no va por la calle y de repente recibe un email, un WhatsApp, un mensaje de una promoción de tienda bueno, pero no me bombardeen, ¿no? Es difícil, ¿no? Aquí es muy importante básicamente 3 ámbitos, ¿no? Primero, el ámbito de la legalidad. ¿Cómo establecemos un marco legislativo útil y eficaz para proteger a los ciudadanos de su privacidad, ¿no? Y no es fácil, porque efectivamente entran conflictos de seguridad, ¿no? Ciudad de México creo que tiene 2.400 cámaras para vigilarlos a todos, ¿no? Pero aún así, pues esa información llega a una parte, ¿no? Cómo la legislamos, cómo protegemos, cómo la gestionamos es un reto para los gobiernos, ¿no? Y para los legisladores, donde ponemos los diferentes límites, ¿no? El segundo es el concepto black box, ¿no? Es decir, ser capaces de implementar sistemas que fuera más allá del ojo humano, es decir, no le dejemos a un ser humano la visión de las imágenes, de la gestión de los datos, sino que tengamos dispositivos y mecanismos que sean capaces de generar datos globales de tal manera que los datos que se compartan no supongan conocer exactamente cuál es la capacidad real, efectiva, ¿no? Por ejemplo, económica de una persona, ¿no? Y la tercera es la ciberseguridad, ¿no? O sea, que a pesar de que pongamos las leyes adecuadas para protegernos, que pongamos los sistemas, algoritmos, los cifrados básicos para que las personas que gestionan los sistemas no tengan acceso a información primaria, sino a información agrupada, de nada nos sirve si nos van a robar la información, ¿no? Entonces, toda la parte de ciberseguridad es cada vez más, ¿no? Y tenemos un ejemplo reciente con los famosos emails de Hillary Clinton en plena campaña, de lo que puede pasar si te roban información sensible, ¿no? Entonces, esos son para mí los 3 grandes ejes que hay que desarrollar para asegurar la privacidad, no siendo fácil realmente. Hay varias preguntas aquí del público preguntando las diferencias. Primero, ¿en qué se diferencia concretamente una ciudad actual de una Smart City? Y segundo, si las Smart Cities son lo mismo que ciudades digitales, o ese concepto que se ha difundido también de ciudad digital o ciudad cibernética, también le llaman algunos. Sí, bueno, en primer lugar, la ciudad tradicional de la Smart City se basa primero, en la incorporación de servicios inteligentes, es decir, sí, dados con tecnología, pero también
que mejore la eficiencia, los recursos y que sean de mayor calidad que lo que se ofrecen actualmente a través de las tecnologías, que los ciudadanos participen más en la propia ciudadanía, o sea, que no votemos no sé cuándo se vota en España, cada 4 años y ya con eso básicamente nadie nos vuelve a preguntar qué opinamos de nada. Además, que tengamos también un gobierno más eficiente en base a la información. Sin embargo, con la digitalización es como la manufactura avanzada, ¿no? No es que tengamos más inteligencia, sino que tenemos sistemas o mecanismos digitales implementados en la ciudad, ¿no? También es lo que se conoce muchas veces como ciudades de plena conectividad, ¿no? De conectividad futura. Es decir, son aquellas ciudades, o por lo menos nosotros lo entendemos así, que simplemente se tecnifican. Es decir, que se ponen los dispositivos, las instalaciones, nodos IPX o fibras ópticas, sensores, la red necesaria de dispositivos, pero que les falta dar un paso más allá en cuanto a servicios y en cuanto a política, es decir, a gobierno inteligente, en cuanto a gobierno participativo, para convertirse en una Smart City. Y en el caso de las condiciones, preguntan si hay 3 preguntas sobre las condiciones políticas y sociales, yo diría incluso hasta culturales, ¿tienen algún tipo de, o han tenido en estas experiencias que tú nos has mencionado, algún tipo de impacto en este proceso de implementación de las Smart Cities? Total, o sea, desde luego, en el ámbito político, las implicaciones, es más fácil hacer una Smart City al comienzo de una legislatura que al final, ¿no? Por ejemplo. En cuanto a tendencias, no hay ningún problema, ¿no? De igual que sea de izquierda, de derecha, un partido u otro, ¿no? Al final no hay tantas diferencias, ¿no? Sí es cierto, y has tocado un tema muy importante, el ámbito social, cultural, sí es muy importante. Es decir, cuando a la gente se le pide y se le otorga un empoderamiento, se le pide una responsabilidad, ¿no? Es decir, lo que decíamos antes, no me puedes estar cada 5 minutos tocando el botoncito de que aquí hay bache, porque entonces no soy capaz de pasar la información, ¿no? Y aquí los hispanos, los latinos, tenemos una desventaja, lamentablemente, ¿no? Por ejemplo, en Ámsterdam, donde se ha implementado una Smart City muy enfocada al ecosistema, el impacto de la implementación ha sido muy rápida porque el ámbito y la gestión cultural ha permitido una mayor concienciación de los servicios y de la disponibilidad, ¿no? Sin embargo, en un país como A Coruña, en España, nos ha costado mucho más ese dinamismo cultural, ¿no? Esa responsabilidad. Entonces, el factor político es muy importante, efectivamente. Es mejor empezarlo al principio que no al final, porque por mucho que hagas un modelo de gobernanza, te va a costar. Son importantes las condiciones económicas, que no nos podemos abstraer de lo que cuesta una Smart City. Y tiene que haber un grado de madurez social tal que la propia ciudadanía esté demandando servicios de mayor calidad y mayor participación en el ámbito ciudadano, ¿no? Entonces, para mí esos son 3 factores muy importantes, junto con sí que hay un ámbito cultural salvable, pero que los factores sobre todo de la madurez social, de la concienciación de ciudadano, más que de habitante, es muy importante para una Smart City. Porque el ciudadano es la clave de la Smart City, es el que genera la información, es el que la procesa, es el que participa. Si un ciudadano solamente es un habitante y que va por las calles y no participa en sociedad, la Smart City se va a quedar muy pobre, realmente. Recordaba ahora el caso de la cooperación alemana que había ayudado mucho en el Perú en un proyecto de infoobras que permitía que los ciudadanos vayan buscando las obras que habían sido detenidas en una ciudad y que permitía que a través del smartphone o del teléfono mandar una foto, colgarla y decir en esta esquina hay una obra que está paralizada hace 3 meses y en realidad la Contraloría inmediatamente debería llegar, notificar a la municipalidad y decirle, oye, algo está pasando, explícame, ¿no? Y claro, implica que por supuesto los ciudadanos para empezar tengan un celular, ¿no? Si no lo tienes es un problema. Segundo, la posibilidad de tener un software y un sistema, ¿no?, informático que permita subir la información y acceder a ella. Y tercero, que sea el sistema efectivo, porque de repente los ciudadanos, yo entrevisté a varios, se quejaban de que subían las fotos, subían el sistema, pero luego nadie les contestaba, ¿no? Sí, el efecto desmoralizante es muy importante, ¿no? O sea, si tú subes las fotos, por ejemplo, decía, ¿no?, de las personas que estaban atracando en Ciudad de México y te enteras que la policía tardó 45 minutos en llegar, pues al siguiente no lo hago. Exacto. Y sobre eso justamente hay un problema serio que se viene, digamos, presentando en muchas ciudades, que es el tema de la seguridad ciudadana en general, pero también los problemas de violencia. Hay 2 preguntas muy vinculadas al tema de
los temas, por ejemplo, de violencia contra mujeres, abuso sexual, y estos temas, digamos, ¿hay alguna experiencia de estas ciudades que haya permitido que los Smart Cities o las Smart Cities tengan algún mecanismo o procedimiento que permita luchar contra estos asuntos? Sí, lamentablemente el problema de la violencia de género es un problema grave en España. Y lamentablemente también la solución ha venido a costa en gran parte de la pérdida de privacidad y libertad de las propias mujeres, ¿no? Se ha experimentado con varios sistemas, ¿no? Sobre todo sistemas de geolocalización de agresores, de geolocalización de mujeres maltratadas, botones de pánico, ¿no? Es decir, al final lo que sí se le ha dado, por ejemplo, a muchas mujeres son una aplicación que lo que te permite no solamente es un botón de pánico que te diga la policía, ¿no? Sino que te encuentra puntos seguros, que te encuentra incluso si te avisa si tu acosador está cercano a ti mismo. Es decir, sí que hay aplicaciones y sí que es uno de los ejes que se puede garantizar o que se puede mejorar en esta lacra, ¿no? Lamentablemente digo que sí que es a costa un poco de la pérdida de privacidad de las mujeres que se ven en esta situación, ¿no? Y una última pregunta sobre lo que significan las Smart Cities y su relación con los que son ciudades sostenibles o sustentables en términos ambientales. ¿Cuál es el vínculo, cuál es la experiencia que de pronto estas ciudades muestran en esta... ¿Cuánto en todo caso las Smart Cities pueden ayudar a la sostenibilidad ambiental de una ciudad? Yo creo que hoy en día el vínculo es total, ¿no? De hecho, para mí como decía antes, ¿no? O sea, una ciudad sustentable desde el punto de vista medioambiental es uno de los verticales de las soluciones que tienes que manejar como Smart Cities, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo? Pues desde la iluminación inteligente, ¿no? Cómo atenuamos la luz cuando no hay nadie. El conocimiento, el uso de la gestión de residuos, ¿no? Es decir, por ejemplo, en A Coruña hay un sistema de gestión integral de residuos. No solamente es que los separas, es que en toda la cadena, desde que los pones en tu contenedor hasta que sabes dónde llega, hay una trazabilidad perfecta, ¿no? En base a la normatividad. En eficiencia energética, ¿no? Por ejemplo, tanto en calor, frío, uso de luz, es decir, de hecho, yo creo que si me preguntan qué dos verticales están más desarrolladas, les diría que es el transporte y que es el medio ambiente o la eficiencia energética, ¿no? También, por ejemplo, desde el punto de vista más de control, más pasivo, ¿no? No solamente en A Coruña, sino también en Ámsterdam, en Barcelona, hay sistemas de gestión de la calidad del agua, del aire, ¿no? O sea, sistemas de gestión de residuos, de saber cuándo están llenos, cuándo no, o sea, qué tipo de residuos están generando. Es decir, la información que te generan son capaces de generarte política pública que te permita fomentar la eficiencia energética y medioambiental, ¿no? Por otro lado, sí es cierto que al final también se consume energía, ¿no? en las ciudades inteligentes. Pero, por ejemplo, en las ciudades inteligentes los módulos de generación energética te permiten ser muy eficiente en el control y en el mix energético, ¿no? Aprovechando las fuentes de energía renovables y la propia eficiencia energética, no solamente para compensar el consumo de los dispositivos o de los CPDs, me da igual, sino para incrementar ahorros de hasta el 23% del consumo energético y de residuos de una ciudad, ¿no? Como ha sido en el caso de Ámsterdam, por ejemplo. Sí, creo que la reflexión sobre el tema de Smart Cities nos lleva directamente a pensar en países como los nuestros, en América Latina, por ejemplo, experiencias interesantes como Medellín, el propio Sao Paulo. Yo hace unos días estaba en Brasilia y me pareció interesantísimo cómo ha sido una ciudad planificada, construida, y no sé si llega a ser realmente una Smart City, pero en todo caso sí es interesante ver cómo la planificación de pronto construye un espacio, el uso de espacio público, la forma en que se prestan los servicios y la organización de la ciudad, ¿no? Es curioso ver una ciudad organizada en donde están los 19 edificios de los 19 ministerios ubicados uno al lado del otro, en la zona en donde están además el gobierno y el resto donde viven, además de manera conjunta, autoridades y ciudadanos. Es una experiencia muy particular, pero creo que también nos pone el reto de pensar. Alguien pregunta aquí sobre el tema de lo urbano y lo rural, ¿no? Y de si hablamos de Smart Cities, ¿dónde queda lo rural? Y quizá, no sé si tienes alguna opinión adicional sobre esto, pero pensaba en lo difícil que es hoy día marcar esa distinción entre urbano y rural dentro de los países, de nuestros contextos, ¿no? Fíjate, yo creo que en el fondo, si lo pensásemos bien, las Smart Cities tienen incluso más impacto en el ámbito rural que en el propio ámbito de las ciudades, ¿no? La capacidad de llevar servicios que de la otra manera es muy costoso, como los servicios médicos de salud, es decir,
los servicios de transporte a zonas rurales, la calidad de vida de las zonas rurales, efectivamente, ¿no? Y se habla de una tendencia que son las smart cities extendidas, ¿no? Que son, no solamente es el núcleo urbano, sino toda la zona conurbana y rural que la rodea, ¿no? Ahí la dificultad realmente es la infraestructura y la inversión tecnológica que necesitas en ambientes densamente poblados para justificar la inversión, ¿no? Por eso se habla de que no tanto la aplicación de la Smart City en zonas urbanas, sino la extensión de las propias Smart City como una segunda fase hacia las zonas rurales que rodean una ciudad, ¿no? Yo creo que el impacto puede ser incluso mayor en el ámbito rural que la ciudad, ¿no? Pero creo que el costo podríamos hablar de entre 10 y 15 veces superior a lo que sigue una ciudad. Muy bien. Hemos escuchado hoy día a Iván Fernández, además viene de Indra, México, y por supuesto su experiencia en materia de Smart Cities es muy interesante, muy importante. Queríamos justamente invitarlo a esta mesa para compartir un poco estas ideas y empezar. En realidad esto es un comienzo de una discusión sobre ciudades que pueden ser mejoradas a partir de la tecnología, pero por supuesto también discutir académica y profesionalmente los retos que esto implica, ¿no? Y también, más allá de pensar que es lo comentábamos antes de entrar, de que esto se convierta más en una tendencia o en una moda, de verdad repensar los procesos políticos, los procesos sociales, culturales que están alrededor, los límites, las dificultades y también los grandes beneficios que puede traer poner el servicio y la tecnología al servicio de tener ciudades más sostenibles, ciudades inteligentes que brinden mejores servicios y bienestar a sus ciudadanos y ciudadanas, y por supuesto aprovechar esta tecnología para lograr eso que llamamos seguridad y también ponerlo al servicio de la gente. Creo que ese es el sentido. Indra, además, debo decir, viene colaborando con nosotros en este seminario como uno de nuestros auspiciadores institucionales y la verdad es que estamos muy contentos de haber tenido la oportunidad de escuchar a Iván Fernández. Muchísimas gracias. Vamos a dar solo unos minutos para hacer el cambio. No va a haber break. Un aplauso para Iván, por favor.